Gracias, amigos televidentes. Aquí retornamos en Impacto Jurídico y Más de Soberanía Popular TV. Gracias por la sintonía y antes de irnos a la pausa, anunciamos de que hoy nos acompaña la doctora Aracelis Paulino. Nosotras seguimos en el análisis de la resolución del Ministerio de Trabajo que protege a las y los trabajadores domésticos a la luz del convenio 189. Y hoy vamos con nuestra experta a continuar desde el aspecto de la mujer, cómo impacta de manera positiva y en cuáles aspectos no a la mujer dominicana. Gracias, y nosotras nos honra recibir a la doctora Aracelis Paulino, quien es abogada, notario público especializada en Derecho Laboral y Género y con más de 27 años de experiencia en el ejercicio administrativo del derecho del trabajo. Ustedes la ven súper joven, es una mujer sumamente estudiosa y que nos honra en la tarde de hoy, Sonia, con su presencia. Así es, nosotros estamos encantadas de tenerla aquí, doctora Paulino Reyes, y realmente esperamos que tengamos un espacio donde podamos todavía aprender un poquito más de esta novedosa resolución que ha sido emitida por el Ministerio de Trabajo. Doctora, gracias. Gracias por la invitación. Un placer, de verdad que sí. Doctora Paulino, esta resolución, desde el punto de vista ya de la mujer, ¿cuáles son las ventajas que usted le ve a la mujer? Me refiero a la mujer empleadora, la mujer dueña de casa y la ama de casa. ¿Cuáles son las ventajas que usted le ve y cuáles son los aspectos negativos que usted entiende pueda arrojar esa relación que existe entre la dueña de casa y su empleada? Bueno, reiterar las gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarles. Y qué bueno que ustedes han traído este tema a debate, porque muchas veces se queda la discusión a nivel de las inquietudes jurídicas, pero no se ve muchas veces desde la perspectiva humana. Y es una de las cosas que nos interesa destacar aquí. Se puede decir que si no se hubiese iniciado todo un debate en torno a la resolución vista desde un punto negativo, pues simplemente iba a fluir como cualquier otra resolución que se emite dentro de los organismos correspondientes. El llamar tanto la atención sobre este tema es lo que ha generado la inquietud de si se van a perder empleos, de si las mujeres van a tener conflicto con sus trabajadoras. En esencia no debe haber conflicto. ¿Por qué? Porque todas las que trabajamos, las que somos amas de casa, dueñas de hogar, tenemos hijos e hijas, sabemos que la relación que se da con las trabajadoras domésticas es una relación, como dicen por ahí, amor-odio. Uno se quiere... Como digo yo, la dueña de mi casa. Claro, uno la quiere como familia, sí. Pero cuando uno encuentra un poco de polvo en la mesa, uno ya se enoja y se recuerda que es la empleadora. Entonces, no tiene por qué haber ningún cambio. Simple y sencillamente va a haber una situación de justicia social y de justicia y de conveniencia. En nuestro Código de Trabajo hay uno de los artículos relativos al trabajo doméstico, porque tiene un título muy particular, está en el título 4 a partir del artículo 258, que establece que si, por ejemplo, la trabajadora o el trabajador doméstico, porque puede ser un hombre, se enfermara, pues eso corre a cargo de la familia. El hecho de que se sincerice una relación de trabajo, que se formalice, que se lleve a protección de la seguridad social, no le conviene. Claro que sí. Porque entonces algo que es conveniente va a generar conflicto. Porque solo se vio desde el punto de vista del salario. Señoras, nosotras sabemos que el salario, aunque fuera soterrado, oculto, compensado, una parte en efectivo y otra con la ayuda que si tenga para que pague el carro, que si vaya a no sé a qué cosa, sobrepasaba, sinceramente, más de los 10,000 pesos. O sea, que entonces no tiene por qué, en principio, generarse una situación de crisis, de conflicto entre las empleadoras, porque generalmente somos las mujeres que empleamos. ¿Y por qué? Ahí vamos entonces al tema sociológico. Las mujeres seguimos teniendo, por un tema de la desigualdad de género, el tema de género siempre lo trato con dos pinzas, porque lo han querido llevar por todos los canales, menos por la vía que es,
que es una categoría de análisis de las relaciones de poder. Y las relaciones de poder se dan en todos los entornos que hay seres humanos. Entonces, en el caso del análisis de esa relación que se da, porque es mujer y trabajo doméstico, empleadora mujer y trabajo doméstico. Bueno, porque para nosotras insertarnos en el mundo del trabajo, tiene que haber alguien que asuma un rol que nos han dejado de forma exclusiva a las mujeres, que es la economía del cuidado. ¿Quién se queda con mamá que vive en casa, que es envejeciente? ¿Quién atiende los niños pequeños si no hay un lugar a donde llevarlo o no hay suficientes estancias infantiles, etcétera? O sea, al final se nos promueve el elemento culpa, la responsabilidad del cuidado de la casa, y ¿a quién le dejamos eso a cargo? A otra mujer. Y por tanto, esa relación es obligada. Sí, qué bueno que tú dices, Araceli, que esa responsabilidad a quién se la dejamos, a otra mujer, que es parte de las preocupaciones manifestadas con relación a la resolución. Tú hablas de que un salario de 10,000 pesos y que la realidad es que lo supera, pero hay otra realidad que no podemos abstraernos de ella, y es la parte que yo quisiera que tú nos orientaras cuál será el manejo que se le va a buscar. Esa doméstica que tenemos en nuestras casas y que realmente nosotros le superamos el pago del salario de los 10,000 pesos, tiene que buscar una persona que cuide sus hijos, y que también esa persona debajo de quién o sobre quién deja el cuidado de sus hijos, también es una doméstica. Y en cuáles condiciones, basado en la condición de esa doméstica de mi casa, va a poder darse el cumplimiento de la resolución. Ahí me parece sumamente interesante esas inquietudes. Yo me he disfrutado todos los programas. Yo soy una fanática seguidora de ustedes. Gracias. Ciertamente, porque se da una situación de relevo, de lo que se llama la movilidad, ¿verdad?, circular. Esa mujer le deja a los hijos a alguien, pero generalmente ese alguien es una persona no remunerada. Es la vecina que echa el ojo. Yo recuerdo que para una de las universidades a la que le sirvo como docente, hice una investigación y salió toda una clase de modalidad de las distintas formas en que se denomina ese cuidado relevo. Muchas veces tienen la vecina que echa el ojo y se le da, qué sé yo, las gracias, o se tiene una vecina que echa varios ojos y todo el mundo le da 100 pesos y ahí reúne algo y le sirve para su familia, o la prima que se trae del campo, o la hermana que no se ha casado o se divorció y vive conmigo. La situación es que nos fijamos que otra mujer asume ese rol del cuidado, que es algo que compromete al Estado a cambiar esas estructuras de igualdad, de desigualdad. Pero además, en el tema del salario o del pago que pudiera estar obligada esa doméstica a pagarle a la que la va a relevar, pues se van dando entonces situaciones distintas en función de la cantidad de horas. Alguien me decía, ¿y cómo se va a manejar el tema de ese part-time? Que bueno, hay una novedad por ahí que trae el doctor Iván Lorenzo, una propuesta que maneja una clasificación que me pareció interesante su propuesta. No la he profundizado mucho, pero en esa parte me pareció muy interesante que se haga una clasificación, pero que mientras tanto, ante esta contingencia de la resolución 11-2022, pues simplemente hay que hacer el cálculo en horas, o sea, la proporción del cálculo en horas. Me explico. Si una mujer debería ganar 10,000 pesos con una jornada de 8 horas, pues se va a calcular cuánto debe ganar por horas, y la que solamente va a cuidarme por unas 2 horas, 3 horas, pues va a ganar en función al salario mínimo por las horas exactamente trabajadas. O sea, es lo efectivamente trabajado. Eso se va a poder manejar. Pero realmente todas sabemos que las mujeres y hombres que ejercen la función doméstica no viven en el ala izquierda del castillo de Buckingham. Son personas despauperadas, la mayoría, que no tienen incluso una gran formación académica o técnica que le permite insertarse en otro medio de producción, y se ven en la necesidad de hacer ese trabajo que hasta ahora, según un estudio que tiene por ahí el MEPIT,
es la peor remunerada de todas las labores. Entonces, sabemos que ellas no están previstas a contratar a alguien a quien tengan que cumplirle a pie juntilla con la resolución. Entonces, vamos a manejarlo técnicamente como que se pagará por lo efectivamente trabajado. Muy bien. Doctora Paulino, hay un tema que a mí por lo menos me trae mucha confusión, que es precisamente, y aún no tenemos esa clasificación de jornada que está en la iniciativa legislativa del senador Delias Piña, pero sí en la práctica existe, sí, estas señoras que se dedican a este trabajo, que tienen varios empleos, que tienen multiempleos, entonces tienen multipatrones, vamos a decirle así. Entonces, según lo que nos tuvieron, en uno de nuestros programas estuvo comentando, cada uno de esos patrones va a tener, o empleadores, va a tener que aportar a la seguridad social, 587 pesos cada uno. Sí, pero entonces la pregunta es, ¿eso cómo es cada aporte? Si yo soy una empleada doméstica y tengo 3 empleadores y cada uno aporta 587, ¿cómo esos aportes me benefician a mí, esos 3 aportes, como empleada doméstica? Exactamente igual que como pasa en la actualidad. Por eso yo decía que este tema siempre va a tener un hilo conductor hacia otros temas que se quedan como por debajo de la mesa. Si nosotras tenemos en la actualidad 3 empleos, nuestros 3 empleadores o empleadoras tienen que servir de agente de retención. Pero el servicio que nos devuelve el sistema de seguridad social es uno, porque a las personas no se le van a dar 3 seguros médicos. No. La ventaja sí es que en el acumulado para fines de las pensiones, pues usted va a estar aportando más. Pero en cuanto al servicio de salud, te va a tener un solo seguro, un solo servicio. O sea, pero para la CFP sí se va a registrar ese aporte. Sí, como pasa en la actualidad, es lo mismo. Con el trabajador normal, a la cuenta de capitalización individual te va a sumar el aporte que corresponde. Claro. Y el principal empleador, el que pague el salario más alto, establece la seguridad social, es el que tiene como el que figura principalmente como el agente de retención. Pero a todos y todas nos pasa, tenemos el pluriempleo. Entonces a todos nos retienen de todos los lugares. ¿Qué pasa con esos excedentes? Lo que la gente llamaría un excedente. Pero mira, me están estafando. Van a los fondos de solidaridad. Ay. En los sistemas de seguridad social, ¿quién paga las subvenciones? El fondo de solidaridad. Y en el caso del trabajo doméstico, es un régimen subsidiado, contributivo subsidiado, que pienso que habría que dedicarle otro programa. Porque hasta este momento lo que se pensaba que la norma o la modificación a la ley 8701 iba a traer la eliminación de ese régimen porque no había iniciado. Desde el 2001 establecido en la ley y no se buscaba como la manera de que arrancara. Esta situación de las y los trabajadores domésticos puso en la palestra una novedad jurídica. Está dando la puerta de entrada a la regulación contributiva subsidiada, a ese segundo régimen que se había quedado como letra muerta. Entonces yo creo que es una oportunidad, pero hay que sentarse a dedicarle mucho hilo a ese tema. Cuando hablamos de los y las trabajadoras domésticas, es importante que nuestros televidentes pues les quede claro cuáles son las personas que abarca tanto el Código de Trabajo como el convenio. Y es importante que con Araceli podamos delimitar, porque a pesar de que las estadísticas, cuando hablamos de trabajadores domésticos, colocan una suma, o sea, una cantidad importante de mujeres, pero ¿a quiénes abarca el servicio doméstico, Araceli? A todas las personas que prestan servicio en un espacio que no implique lucro o beneficio para las personas. Que ese fue otro detalle que vi en la propuesta que hay, que limitaba solamente a donde se hicieran labores domésticas o de aseo. Sin embargo, el código, en la actualidad, el artículo 258, el Código de Trabajo, ley 1692, deja muy claro que sea en cualquier entorno donde la labor que se realice sea una labor de aseo, de cuidado. ¿Ejemplo? Por ejemplo, una finca,
en la que yo, o una tierrita esa que tienen ustedes los millonarios. Oh, Dios mío, gracias. Sembrando cacao. Sembrando cacao. Pero que, por ejemplo, usted lo que tiene es un árbol de mango, no sé, y va los fines de semana a relajarse. Ahí usted no está pensando que esos mangos los va a vender, no le genera lucro, pero usted tiene una persona que limpia la casa. Entonces, y que limpia las matas, que ¿verdad? limpia las matitas, que barre el patio. Esa persona no puede aplicársele a la norma como un trabajador ordinario, sino como un trabajador doméstico. Entonces, por eso la ley hace esa salvedad. Yo estoy como un poco tembloroso y no es de miedo, es del frío. Bueno, también, Sonia, hay una parte que me gustaría, sin salirnos de ese límite, y es las personas, por ejemplo, que también se lo hemos hecho a otros invitados, las personas que ofrecen el servicio en los edificios donde vivimos, los condóminos, que muchas veces existe la confusión de si esta resolución aplica para ellos o no. No, la resolución hace la precisión de que para las trabajadoras y trabajadores domésticos, porque ese artículo que acabamos de mencionar, el 258, establece con mucha claridad que a los que trabajan en el condominio le aplica los demás artículos del Código de Trabajo. O sea, que se constituyen en trabajadores normales, son como ordinarios. De nosotros ordinarios. Ahora bien, la persona que yo tengo dentro de mi apartamento, aunque mi apartamento sea parte de un condominio, esa persona dentro de mi apartamento es una persona doméstica. Claro. Ahora, quien trabaja para las áreas comunes es un trabajador ordinario. Y que es pagado, de hecho, por el colectivo. Esa es la distinción. Sí. Doctora Paulino, yo ahora quiero hacerle una pregunta a la académica, a la abogada. Esta pregunta dirigida. Hemos hablado mucho de la resolución y hemos discutido en diferentes programas esto. En su opinión, ¿esta resolución responde realmente a lo que es el principio de legalidad dado en la Constitución? ¿Usted entiende que la misma es constitucional, que se acoge a lo que realmente nuestro ordenamiento interno ha determinado para la aplicación del convenio de la OIT? Bueno, yo tengo el cuidado de siempre dejar a zapatero en sus zapatos. Yo creo que los constitucionalistas, ¿verdad?, aquellos que se dedican al derecho sustantivo, deberían empezar a expresarse, porque ya he escuchado varios debates con el tema de si es constitucional o no. Está pautado que las normas de derechos humanos, y en este caso el convenio 189, respondiendo a una protección de trabajo decente, en principio quedaría permeada, según mi criterio académico, por lo que sería un derecho supralegal de rango constitucional, y debería verse desde ahí, porque esta resolución, y ojo, la resolución 11-2020 solo habla de salarios mínimos, y eso no está cuestionado. Eso es competencia de las autoridades administrativas del trabajo, cabezada por el ministro de Trabajo. Es competente para que se emita una resolución a través del Comité Nacional de Salarios. No entiendo en esa parte por qué eso llamó a la discusión constitucional. Creo que lo asociaron al tema de la resolución 55106 de la Seguridad Social con la creación del régimen contributivo subsidiado. Creo que por ahí es que está como la confusión, porque la resolución del salario es una decisión que puede tomar el Comité Nacional de Salarios para regir, y el convenio 189 así lo plantea. De hecho, es parte del sustento de los considerandos de dicha resolución, que puede ajustar o establecer escalas de salario para aquellos países que tengan ese sistema de escala por resoluciones. Rosy. Y doctora Paulino, vamos a dejarlo justamente ahí y vámonos a una pequeña pausa para después continuar con la doctora Paulino, quizás en este mismo punto que nos resulta muy interesante, y hacer una pequeña, un match con precisamente la iniciativa legislativa que cursa en el Congreso. A ustedes, amigos televidentes, por favor, no cambien el canal para continuar con esta interesantísima entrevista con la doctora Paulina Reyes. Después de la pausa continuamos.
Señores, gracias por mantener la sintonía. Si ustedes creen que el programa está bueno, bueno es estar en la pausa. Nosotros realmente con la doctora Paulino sí que hemos estado aprendiendo. Doctora Paulino, retomando el tema del principio de legalidad y la posible inconstitucionalidad de la ley, este proyecto o esta iniciativa que cursa en el Congreso del senador Delias Piña, ¿usted cree que en un momento determinado podría suplir esta falta de lo que los constitucionalistas llaman la falta de legalidad, y en caso de que sea aprobado, pues entonces complementaría esta resolución? Bueno, porque el tema de la legalidad es si una resolución pudiera modificar una norma superior por el tema de la jerarquía de la ley o de la norma, que es una ley y de la autoridad competente. Y en este caso, bien haría, o bien se haría si el Congreso discute y aprueba una ley ya formal, sin importar quién sea que la proponga. Valoramos, ¿verdad?, que sea el doctor Lorenzo. No importa que la proponga, esto no es un tema de protagonismo, es un tema de resolver la situación. Entonces, pudiera ser, claro está, siento que los sectores tendrían que sentarse a ver una serie de detalles con relación a esa propuesta, porque lo que me ha tocado ver técnicamente de este documento, hay varias cosas que podrían entonces, en lugar de resolver el problema, generar otros conflictos. Sí. El tema de que quién otorga el preaviso, que si la persona trabajadora puede otorgar el preaviso, y que por la naturaleza un preaviso de 15 días, distinto al que está planteado en el código actualmente. Un mayor sueldo. Un mayor salario del que se está estableciendo en la resolución actual. Y también pago de prestaciones. Entró el pago de prestaciones, que en mi opinión, si es un trabajo formal y tiene un salario y tiene un empleador y tiene todas las condiciones que deben tener los demás trabajos, pues no tendría ningún tipo de inconveniente en que eso se aplicara o se pagara. Ahora, en mi deseo, yo quisiera que el tema de las prestaciones laborales se le diera también una discusión mucho más seria, en el sentido de que creo que muchas veces lo que hace es generar conflicto. Nosotros como país deberíamos estar apostando al párrafo 2 del artículo 50 de la ley 8701 con relación al seguro de desempleo. En los países civilizados, modernos, avanzados, los seguros de desempleo evitan los conflictos. ¿Por qué? Porque usted se mantiene en la libertad de la movilidad. Usted decide parar cuando quiere y hay una protección dentro del sistema social que le va a redituar por un periodo hasta que usted vuelva y se inserte. No hay que pelear con el empleador, no hay que romper objetos, no hay que ponerse marqueado, no hay que inasistir al trabajo, ni cometer ninguna falta, porque las partes, que al contrario, eso es lo que hace daño, porque al final le despiden. Pero me llamó algo la atención de la propuesta que habla de las formas de terminación y solamente se limita a la renuncia, al mutuo acuerdo, pero no habla del despido. Y cuando las personas cometen faltas, no importa que sean domésticos o no, hay que despedir también. Eso es cierto. Entonces, hay que sentarse. Creo que los sectores podrían tomar eso de base para discutir y resolver ese conflicto, porque si al final alguien quisiera ir a invocar la inconstitucionalidad de la propuesta que hay actualmente, que está buscando dignificar el derecho a cumplir con un principio de la norma misma constitucional, que es el artículo 38, que habla de la dignidad. Entonces yo creo que se está dignificando a las personas que trabajan en el ámbito doméstico. Si alguien quisiera invocar la inconstitucionalidad como para parar eso, por irse más al tecnicismo jurídico, yo soy de las que me inscribiría en hablar de la norma más beneficiosa, el principio octavo, y de defender a regañadientes lo que está pasando a ser un reconocimiento de derechos y una reducción de la violación al principio séptimo del Código de Trabajo, porque yo nunca escuché a nadie hablar de que era inconstitucional tener en el Código de Trabajo un artículo como el 259, el 261, que limitan derechos y la dignidad propia de la persona. Por ejemplo, que solamente se le va a aplicar exclusivamente el título cuarto y esos artículos
que tiene pautado el Código de Trabajo para las y los trabajadores domésticos. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué? Solo ese tipo de trabajadores tiene un título exclusivo y limitado. ¿Por qué? Eso es una discriminación. Pero ya cerrando la idea, a nadie se le ha ocurrido sentarse a leer por qué en el artículo 260 dice que el salario integrará en el pago en efectivo, en numerario, y lo que sería el pago en especies, por ejemplo, los alimentos de calidad corriente. Yo siempre que estoy hablando de la discriminación me pregunto a qué se quiso referir el legislador. Que si la familia come un filete miñón, a la persona que trabaja hay que darle pitrafa, no sé. ¿A qué quiso referirse el legislador o la legisladora cuando dijo alimento de calidad corriente? A que si ellos comen carne, la persona coma enlatado, no sé. Entonces, ¿cuál sería el valor real de ese salario a calcular? O sea, son cositas que a todas luces lo que plantea una discriminación, una violación al principio séptimo del Código. Y yo no he escuchado nunca a ningún colega diciendo que se revise eso. Bien. La verdad es que las disposiciones de nuestro Código de Trabajo, que ya data del año 1992, pues siempre hemos analizado que amerita una modificación y una adecuación a la realidad de los tiempos, porque yo sé que hay muchas personas que a veces manejan esas distinciones y diferencias y unas condiciones, pero la mayoría yo sé que nos manejamos, y ahí me inscribo, en que por qué yo tengo que darle un trato discriminatorio y un maltrato, porque eso de calidad corriente y la realidad que nos ocupa hoy debe ser adecuada la norma. Con relación a lo que vemos en las motivaciones de la resolución y de la iniciativa legislativa que actualmente hemos estado analizando, hay un aspecto que nosotros queremos delimitar con la especialista de derecho laboral, porque hablábamos fuera de cámara que los civilistas lo ven desde otra perspectiva, y es lo establecido en el ordinal 11 del artículo 55 de nuestra Carta Magna, la diferencia entre lo que es un trabajador o una trabajadora del hogar y la doméstica. Bien, es que ahí realmente no se hizo ninguna distinción, y me atrevo, sin ánimo de ser presumida y dándole un reconocimiento público a los movimientos feministas y de mujeres, que hay que hacer la salvedad. Los movimientos feministas tienen una corriente ideológica y los movimientos de mujeres pueden ser cualquier asociación hasta de ama de casa que se interesen por una discusión que tenga que ver con las mujeres. Y aunque el trabajo doméstico no es exclusivo para mujeres, también hay hombres que hacen trabajos domésticos, las que impulsaron esa discusión hasta ir a las vistas públicas y todo eso, cuando se estaba manejando la Constitución, fueron esos movimientos. Tengo que hacer el reconocimiento a una institución a la cual pertenezco, que es al Centro de Estudios de Géneros de INTEC, donde soy facilitadora también de los temas que tienen que ver con género. En ese caso, lo que se hizo fue un avance. Se logró porque en una gran cantidad de países se reconocía incluso para el cálculo del Producto Interno Bruto el trabajo, lo que aportaba el trabajo doméstico. Y fue una estrategia. ¿Por qué una estrategia? Dentro de la lucha por el reconocimiento de derechos y la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito del trabajo, una de las formas que se buscó para establecer que el trabajo doméstico tenía que ser considerado, normado, vigilado, cuidado, era decir, este es un trabajo que aporta valor. Se hicieron una serie de debates, una serie de análisis. Económicamente se demostró lo que aporta la economía del cuidado, como por ejemplo, si ahora, a la sazón de la pregunta que hacía Rosy, muchas mujeres dijeran, ay no, para no pagar 10,000 pesos de salario, voy a salir de la trabajadora doméstica o del trabajador, ¿qué va a pasar? Esa casa que cuando usted está en la oficina, hay alguien que está gastando detergente, cocinando la comida, consumiendo gas, consumiendo electricidad y generando un gasto dentro del hogar, pero a la vez moviendo de manera indirecta la economía, eso se va a paralizar porque no hay nadie consumiendo. Doctora Paulino, la verdad que esto es muy interesante.
Y yo, Rosy, y se lo digo con toda sinceridad, yo quisiera celebrar un programa con usted, precisamente para hablar de ese tema, que es la economía del cuidado de la mujer, que en algunos países como en España está contenido en leyes positivas y aquí solamente aparece en la Constitución. Que fue el primer paso. Pero lamentablemente... Llegamos al final. Llegamos al final del programa. Aracelis, el tiempo en televisión es implacable y no es un cliché, es una realidad, porque cuántas preguntas se nos quedaron para realizarte y darte las gracias nuevamente por tu tiempo, por seguirnos, porque ya lo dijiste públicamente que eres una seguidora de nuestro espacio. Gracias porque una vez y te solicité, pues recibimos inmediatamente Sonia un sí, y con esta etapa de análisis de la resolución del Ministerio de Trabajo que reconoce derecho a los trabajadores domésticos, cerramos esta etapa de análisis, pero con la promesa de que continuaremos en lo adelante en la medida en que ya entre en vigencia, que será a partir de diciembre, ¿verdad? Sí, ya fue publicado el 19 de septiembre. Y como dice la misma resolución, 3 meses después entra en vigencia. Así que amigos televidentes, gracias por la sintonía, pasen un feliz fin de semana y nosotras, Sonia, llegamos al final de este compromiso. Saludo a la doctora Marilis Durán, que no nos pudo acompañar en la tarde de hoy por otros compromisos, y el próximo viernes estamos con ustedes. Así es, buenas tardes.